La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Será pronto la grabación. Bueno, aquí estamos una vez más. Muy buenas noches. Gracias a todas las personas que se conectan a este Meet, que se convertirá en un video que colgaremos en nuestro canal de YouTube Libro Tinto. Nos encontramos desarrollando el club de lectura Me Encuentro Leyendo Mi Feminidad. Es un espacio de conversatorios y de la lectura de una obra muy importante, de una novelista norteamericana. Ella es Toni Morrison. Entonces, ya inicialmente en el mes de noviembre hablamos sobre ese constructo de lo que es femenino. Hablamos cómo a partir de ese constructo de lo que es femenino se empiezan a establecer unas normas, unos paradigmas, unos comportamientos que decantan generalmente en violencia sobre la mujer. Y bueno, esa charla estuvo muy interesante, también la pueden ver en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proyecto narrativo o el proyecto de escritura de Toni Morrison, y la idea, Luifer, es contarles a quienes nos ven y nos escuchan esas claves para leer a Toni Morrison, porque si bien es una autora indispensable, ella no es fácil de leer, ¿cierto? Entonces siempre necesita una introducción y bueno, esa es la idea de este encuentro de hoy, ¿verdad? Entonces comencemos hablando un poco sobre Toni. Toni, ella nace en Ohio, en Estados Unidos. Su familia viene del sur de Estados Unidos, una familia de clase trabajadora, padre, abuelos que vivieron el esclavismo, la discriminación racial, y por eso migraron al norte. Ella estudia licenciatura en inglés, luego se especializa en lengua inglesa, es docente universitaria. Luego es editora de una importante compañía editorial como lo es Penguin Random House. Y después de muchos años de estar detrás de esa línea de la editorial sobre letras africanas y sobre los estudios de género, de raza, que en los años 60, 70 ya fueron publicados, ella decide dejar ese trabajo de editora y lanzarse como escritora. Entonces, allí con su primera novela en 1970, ya es una escritora que comenzó tardía, comenzó a los 40 años, ¿sí? Pero con todo ese bagaje de haber estado en esa línea editorial sobre estudios de la raza y el enfoque de género. Entonces, ella se lanza con Ojos Azules, su primera novela, y resultó ser una auténtica revelación. De allí pasa a Zula, luego La Canción de Salomón, La Isla de los Caballeros, y empieza a ser reconocida Toni Morrison como una voz que está señalando de una manera diferente los problemas, el sentir de la comunidad afrodescendiente en Norteamérica, en Estados Unidos principalmente, ¿sí? Digamos que todos los ambientes y las locaciones de sus novelas se ubican en Estados Unidos en distintas épocas, ¿no?
Algunas historias son contemporáneas, otras recurren a ficción de años atrás, ¿no? Entonces, jazz, por ejemplo, Jugando en la oscuridad, pero es Beloved, ya que le merece el premio Pulitzer, lo que la va a ella ya mostrando como una escritora, como una voz importante. Y bueno, la sorpresa para todos, no solamente en su país, sino en todo el mundo, en el medio editorial y entre eh, los lectores, es que ella es la primera Nobel mujer negra en 1993. Así ¿Sí? es. Y entonces eso ya la consolida a ella como una voz importante y como un referente para pensar, reflexionar, desarrollar, analizar los temas que atraviesan toda su escritura, ¿cierto? Entonces, Luífer, yo creo que aquí tú nos puedes ayudar un poco más hablándonos de ese proyecto editorial, de ese proyecto de escritura de Toni Morrison, cómo lo concibe, es algo fortuito, es algo planeado. Cuéntanos cómo logra Toni desarrollar los temas que desarrolla y qué temas Bueno, son. fue planeado, ¿no? Ella venía trabajando como editora en Penguin Random House por mucho tiempo. eh, y siempre desde un principio de que trabajó ahí, quiso estar, digamos, o quiso crear o desarrollar una línea de escritura afroamericana. Entonces se empeñó en ese comité editorial en Penguin Random House, se empeñó muchísimo en impulsar libros escritos por autores negros, por autores afroamericanos. Fue así como publica, por ejemplo, una biografía, la de Mohamed Ali, publica a varios autores afroamericanos en ese tiempo, estoy hablando de hace años 70, Que viene pero una, ella se dio cuenta de que a pesar de que ella le ponía toda la energía, toda la capacidad de ella de como editora, como jefe editora de esa línea que había ayudado a crear, había impulsado, los libros aún así no se vendían, no circulaban dentro de los ámbitos literarios ni de los ámbitos de lectores en Estados Unidos. Eh, con esta reflexión, ella decide, eh, entonces, en un momento determinado, después de muchos años de estar trabajando ahí, decide retirarse y empezar la escritura de su primera novela, que es Ojos Azules. Eh, Ella lo cuenta al principio de la novela diciendo que bueno, decide retirarse, también estaba dictando clases, estaba como profesora y también decide retirarse de su labor como docente, eh, y decide escribir esta primera novela con una idea clave muy bien definida, que era el cuestionamiento hacia esta pregunta por lo que es el otro, ¿no? Empezando por lo que es el otro, a partir del color de su piel, ¿no? Y por qué, ¿sí? Entonces, ella tiene una anécdota que cuenta en este libro, Ojos Azules, que es la primera novela, en donde ella está sentada en la parte trasera de la casa, creo que es en Nueva York, y ella ve que siempre una persona, una señora,
negra de cierta edad llega hasta, es decir, el patio da hacia el río, hacia un río. En este momento no recuerdo muy bien el nombre del río. Hudson, porque es en Nueva York, en su residencia. Creo que es en Nueva Es York. Hudson. Creo que es Nueva York. Entonces ella todas las tardes se sentaba porque tenía la idea de escribir la novela, pero no sabía cómo empezarla. Y tenía la idea del proyecto editorial, del proyecto de escritura que ya se había propuesto empezar, iniciar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces ella siempre veía que en esas tardes se acercaba una señora de cierta edad negra a pescar ahí, a tratar de pescar. Entonces ella se le acerca a la persona y entabla una conversación con la señora. La señora le cuenta que ella venía de otro estado, que había salido de ese estado por la presión, digamos, y por el racismo, el nivel de racismo que había, y que ella estaba afincada ahí en Estados Unidos, que vivía con su familia, pero que no había perdido ciertos hábitos, como precisamente uno de esos era el de pescar. Entonces le pedía permiso a Toni Morrison para ver si ella podía pescar en el lado del patio de ella. Toni Morrison se queda pensando sobre esta mujer y luego empieza, bueno, en un momento determinado esta mujer ya no vuelve a aparecer y ella, cuestionada por eso, empieza a preguntarle a los vecinos por esta señora. Ninguno la conoce, no saben quién es. Y a partir de esa anécdota, Toni Morrison cuenta que ella empezó a reflexionar sobre el por qué está esta idea mm, del otro por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo, porque la señora, a través de la conversación, digamos, mantenía cierto pensamiento que le venía obviamente del esclavismo en la parte del sur de Estados Unidos, ¿sí? Como el hecho, por ejemplo, de pedirle simplemente permiso para pescar ahí, río, o sea, cuando el río no era de y la Toni. misma Toni Morrison se preguntaba, bueno, pero ¿por qué me pide permiso si yo en realidad, o sea, ni siquiera soy dueña de esa Del río, partecita de de la tierra ahí o ribera. de la ribera? O sea, no entiendo por qué me está pidiendo permiso a mí. Ella no entendía eso. Entonces, a partir de esos cuestionamientos que ella se hace, fruto de esa conversación que tiene con la señora, ella empieza a pensar ya ahí en la escritura de Ojos Azules. Recordó buena parte de su vida, de su infancia, claro, porque, y luego lo hablaremos en las claves de lectura de la obra de Beloved, eh, de las otras obras de Toni Morrison, pero ella recordó buena parte de su infancia y buena parte de digamos, como la generación de este pensamiento acerca de lo que es el otro, ¿no? Sea porque es mujer o porque es negro o porque es latino o De otra región. porque es de otra parte o porque por lo que sea, pero siempre está el pensamiento y ella llega a esa definición de que ella en Estados Unidos se crea a partir de los años 50, no, mucho antes, muchísimo antes, se crea este pensamiento acerca del otro, el otro como diferente, no el otro como, digamos, como que Un siempre está semejante. incluido como semejante, sino como otro distinto, totalmente distinto, y que por eso que por eso
está el pensamiento que excluye, ¿no? O sea, está la exclusión. Entonces, a partir de ahí, ella empieza su proyecto a escribir, ahora sí, Ojos Azules, con una idea muy clara, que era la idea de la belleza, sobre todo del estereotipo de la belleza femenina negra. Entonces escribe acerca de una niña que está obsesionada con tener ojos azules, pero precisamente para no ser otra persona, o sea, para dejar de ser excluida, para poder sentirse aceptada. ¿Bien? Sí. Y es una historia muy dura, ¿verdad, Luífer? Durísima, Porque nosotros la vimos en el club de lectura de escritores y autores norteamericanos, es muy dura. es una historia que cuenta la violación a partir de la violación de una niña, ¿verdad? Una niña que es violada, abusada sexualmente por su padre, como el hecho más extremo y más contundente de la autoaversión racial. Una niña que es despreciada por todos, incluso por sus padres, ¿sí? Porque era una niña de color muy oscuro, o sea, era una niña negra, pero más negra que todos sus familiares y la consideraban fea dentro de ese canon de belleza, um, digamos, establecido. Del afroamericano. Sí, Sí, que tiene como, o que se tenía como estándar frente a la belleza claro, blanca, aria, ¿verdad? claro. Entonces, la niña en su inocencia, para no ser más rechazada, para sentirse amada, dentro de su delirio, pide tener los ojos azules Sí, sí. y reza todos los días por tener los ojos azules, porque ella siente que teniendo los ojos azules como las muñecas que le regalaban a sus vecinas, a sus amigas de colegio, ella podía ser entonces vista, reconocida, podría ser bella, ¿sí? Podría ser amada. Entonces es una apuesta de Tony muy arriesgada, muy cruda, muy dura, pero hay un contraste entre esa crudeza y la lírica de Tony, ¿verdad? Sí, Que porque en el con mucha momento, delicadeza sí, porque logra narrar hechos muy en los duros. momentos más duros de la historia, Toni Morrison como autora moldea el lenguaje y las palabras de manera que va suavizando esa contundencia, esa extrema dureza, digamos, de la historia, lo contundente de la historia, lo que golpea, porque a uno como lector lo golpea muchísimo, muy fuerte esa novela Ojos Azules, bueno, también todas las novelas, pero esa novela es muy dura en ese sentido. Entonces, ella como Hay algo autora va clave. moldeando y va suavizando de manera que bueno, uno siente el golpe de la historia tan fuerte, pero digamos, también mm, hay una suavidad también, digamos, Hay una delicadeza. incluso poética en las palabras. Eso es lo que hace maestra, digamos, la maestría del autor. Sí, porque es el hecho de una violación de un padre a su hija que te puede hacer detener en la lectura, que te afecta, que te horroriza, que te puede asquear visto en una noticia o leído en una crónica o en un testimonio, pero en la obra de Toni Morrison tú logras atravesarlo, logras transitarlo, logras incluso, en mi experiencia yo recuerdo, Luífer, que incluso yo llegué a interpelarme. ¿Cómo yo Claro, participo, sí?
en, en la creación de ese canon de belleza, claro. en mi familia, Todos. con mis hermanos, en mi entorno, ¿sí? El asunto está tan bien escrito y el efecto se logra tanto que tú como lector puedes interpelarte. Eh, y Toni Morrison en su epílogo, en esta obra, dice, yo quiero o quería llevar al autor a una interpelación. En mi caso lo logró. Yo quería agregarte, eso tiene Toni Morrison en sus novelas. Y no solamente en las novelas, también en los ensayos. Ella da claves, ella da claves de su lectura o de su intención en sus prólogos y en sus Siempre. epílogos. Sí. ¿Por qué lo hace, Luífer? Eso no lo hacen todos los Porque, escritores. ¿Por qué lo hace? porque como ella tiene tenía desde un principio el proyecto de evaluar esta creación del otro, sea afroamericano, sea latino, sea el otro, ¿sí? Llamémoslo por su color de piel, por su origen, en fin, pero era el otro, y es el otro. Entonces, ella desde un principio pensó cómo hacerlo y llegó a la conclusión de que no podía hacerlo de la manera tradicional como se han venido escribiendo las novelas tradicionales en Estados Unidos. Uno de esos ejemplos es la novela de Harper Lee, que ocupa el primer lugar entre los libros más leídos, por ejemplo. En el ranking de New York Sí, la Times. autora Harper Lee escribe esa historia, ¿sí? Sobre un personaje negro que viola a una niña, supuestamente, y que luego viene toda la fase del juicio. A ese personaje terminan condenándolo porque nunca le creen, ¿sí? Pero no le creen por su color, precisamente, porque ya está creada esa figura del otro, y al otro hay que excluirlo de tal manera que hay que invisibilizarlo y no creerlo. Entonces, Harper Lee, si ustedes tienen la oportunidad de saber un poco más sobre esa novela, nosotros acá en Libro Tinto la vamos a conseguir. Claro que es una gran novela y hay una película sobre esa novela, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Sin embargo, está escrita de la misma manera como se han venido escribiendo las novelas en los Estados Unidos. Eso era lo que no quería hacer precisamente Toni Morrison. O sea, ella dice, no, pero es que esta serie de novelas se han venido escribiendo de esta manera, y lo que han hecho es reforzar el, eh, la figura de ese otro que hay que excluir o que ha sido excluido. Entonces, yo no quiero hacer eso porque yo lo que quiero es cuestionar precisamente y cuestionarme a mí precisamente sobre esa figura creada, generada, casi que genéticamente, ¿no? Y ella lo dice, casi que genéticamente en los Estados Unidos, en su historia, siempre creó a un otro por necesidad. Necesitábamos tener ese otro para poder excluirlo y para poder enfrentarnos a ese otro. Y entonces yo quiero es precisamente cuestionar ese origen, ¿sí? Entonces no lo puedo hacer de la misma manera. Entonces le funcionan muy bien los prólogos y Claro, los por eso epílogos. ella siempre explica. En el prólogo de Ojos Azules está la explicación del por qué escribe así, algunas claves también de lectura para entender, y en Below, y en las otras, incluso también en la canción de Salomón, que es otra obra que también interpela esa figura del otro. Así es. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque, bueno, muchos lectores suelen volarse el prólogo, suelen no darle atención al dossier de los libros, y en este caso, ese tipo de formatos de anexos ayudan mucho a entender
esa narrativa de Toni Morrison. Sí, porque Entonces, por lo general los prólogos están escritos por otras personas. en el caso Y de las obras de hay Toni, prólogos que son muy malos, que cuentan la historia antes de que uno la lea. Entonces no hay ninguna razón. Por ejemplo, yo soy uno de esos que a veces yo no leo los prólogos porque me cuentan la historia que yo voy a leer. Entonces ya dan una prelectura de la a historia veces y ya me spoiler, condicionan, a exactamente. Me veces condicionan. spoiler, sí. Entonces yo no, a veces no leo. Pero en este caso con Toni Morrison, sí es muy bueno leer porque ella misma hace los prólogos. Sí, entonces ténganlo muy en cuenta en las obras de Toni Morrison, por favor. Bueno, ya aquí estamos en esa tesis de ese proyecto narrativo de Toni, esa tesis sobre el otro, ¿verdad? Y bueno, ya después vamos a conectar qué relación tiene ese otro con el asunto de este club de lectura que es para leer la feminidad. Luífer, hablemos un poco sobre esa tesis de creación del otro. Y su plan, porque ella tenía un plan desde el principio. ¿Sí? Ella planeó escribir Ojos Azules, luego, bueno, creo yo que lo que no planeó Toni Morrison fue que, que le fueran quizá a dar el premio Nobel, eso no lo tuvo ella en O el cuenta, Pulitzer, por o el ejemplo. Pulitzer. Pero sin duda alguna yo pienso que planeó muy bien la escritura de Ojos Azules, luego de Zula, luego la canción de la Salomón, canción de Salomón, Jazz. Beloved. Yo creía que Beloved, en el momento en el que surge como novela y incluso hacen una película, en el año 98 más o menos. La película la protagoniza Oprah Winfrey. Creía que a raíz de la novela Beloved, Toni Morrison había ascendido. No, no fue así. Sin duda la película ayudó, pero ya Toni Morrison tenía un nombre y ya una serie de novelas que ya habían sido muy reconocidas. Entonces, eso obedeció a una planificación y también a cierta dosis de riesgo, porque ella dijo, no voy a dictar más clases, no voy a trabajar más como editora, ya definitivamente voy a dejar todo eso y me voy a dedicar a la escritura para cuestionar precisamente esa figura del otro y para cuestionarme a mí también igualmente. ¿Sí? Bueno, interesante, Luífer. También resaltar que, digamos, esa tesis que atraviesa toda su obra está un poco explicada aquí en este libro de ensayos que se llama El origen de los otros. ¿Sí? Entonces tú decías, bueno, a Norteamérica en su fundación, en su consolidación, le sirvió mucho la creación de el otro y plantarse en ese concepto de la raza. Empecemos por allí. ¿Qué piensa Toni sobre esa definición de raza y racismo? Ella en ese libro de sus ensayos, de algunas columnas y de reflexiones que ella hace, incluso hace un análisis, porque también tiene notas de sus clases. Ella hace un análisis, por ejemplo, de varias novelas de la historia de la literatura norteamericana, que lo que hacen es reforzar esa figura del otro. Pero ella está de acuerdo con esa definición de raza. No, ¿Qué dice absoluto, ella? En absoluto, porque ella incluso dice que de dónde parte esa idea de crear al otro como distinto a mí, ¿sí? Parte desde la misma historia de fundación de la nación. O sea, la historia de la nación norteamericana, de la fundación como nación de Estados Unidos,
parte de esa idea de crear un otro distinto. Porque es de una raza a distinta. Exactamente, de una raza distinta, a quien excluir y a quien siempre tenemos que oponernos, ¿sí? Entonces, incluso las teorías sobre la definición biológica, por ejemplo, de esa distinción entre razas, por la concentración de melanina o la concentración de ciertas y por la ubicación de la región respecto a la línea por la ecuatorial. Ubicación regional o territorial. Incluso esas teorías, lo dice Tony, también refuerza. Lo que hacen es generar esa figura del otro como distinto. Entonces, a partir de esa idea, ella empieza a cuestionarse. Claro que ella también dice, yo no puedo hacerlo, no puedo hacer este cuestionamiento de la misma manera como lo han hecho otras autoras u otros autores, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay una razón clave. ¿Cuál? Es que yo soy negra. O sea, yo soy negra y soy mujer, ¿no? Entonces no es lo mismo, y ya yo lo viví, así lo dice ella en el libro de ensayo, no es lo mismo que yo escriba sobre lo que yo he vivido y he visto, ¿verdad? A que lo escriba una autora blanca. Por ejemplo, esta autora de cuentos, Flannery O'Connor, que es una de las autoras también muy reconocida en la historia de la literatura norteamericana. O la señora que escribió... Era una señora blanca que vivía en el sur de Estados Unidos. O la que escribió la cabaña del tío Tom. O la que escribió exactamente La cabaña del tío Tom. Una señora blanca, ¿verdad? O la misma Harper Lee. Harper Lee era una mujer blanca que fue ayudante, fue asistente de Truman Capote. Cuando Truman Capote escribió A Sangre Fría, ella lo acompañó, ¿verdad? Entonces, Toni Morrison dice, son dos cosas, somos dos, yo no puedo... Son dos campos diferentes. No puedo adherir a la manera de escribir de las escritoras blancas, porque es que resulta que yo soy negra y además yo he visto lo que ocurre con el otro. Sí. Sí. Mire, Luisfer, y es tremendo aquí encontrar en este texto cómo ella, a partir de análisis que hace de los discursos, tanto del campo literario como del campo científico, ¿verdad? Demuestra que esos textos, ese discurso, ayudan a fijar esa idea de raza y, por tanto, las diferencias en los comportamientos, las actitudes de los afrodescendientes, porque ella se enfocó en esas distinciones que se hacen de los afrodescendientes, y cómo precisamente la idealización que llama ella del otro es un mecanismo tan fuerte, tan tremendo como la misma violencia. Porque uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera se someten a los esclavos? ¿De qué manera se someten a los afroamericanos? Con la violencia en la esclavitud, ¿verdad? O con la idealización del otro. Entonces, en ese plano de idealización encontramos nosotros esos escritos. Incluso ella demuestra en este libro cómo en publicaciones que se consideraban en ese entonces académicas, journals que conocemos hoy, académicas, había afirmaciones de reconocidos académicos sobre esa diferencia de los afrodescendientes o de los negros. Entonces, me voy a permitir leer, por ejemplo, aquí lo que dice Samuel Cartwright, que escribió en el New Orleans Medical and Surgical Journal, entre comillas. De acuerdo con leyes fisiológicas inalterables,
escribe el señor en su informe. El informe se llama Informe sobre las enfermedades y las peculiaridades físicas de la raza negra. Y esto es un texto de 1851. Dice, las facultades intelectuales de los negros, por regla general y con escasas excepciones, solo pueden despertarse en un grado suficiente para recibir cultura moral y aprovechar la instrucción religiosa o de otro tipo cuando se someten a la autoridad forzosa de un blanco. ¿Ve? Por su indolencia natural, a no ser que exista el estímulo de la coacción, pasan la vida adormilados, con la capacidad de los pulmones para recibir aire atmosférico apenas a la mitad, debido a la falta de ejercicio. La sangre negra distribuida al cerebro encadena la mente a la ignorancia, a la superstición y a la barbarie, y cierra la puerta a cal y canto a la civilización, a la cultura moral y a la verdad religiosa. Eso en el contexto académico o pseudoacadémico, y en el contexto ya o en el campo literario, toma textos, por ejemplo, de La cabaña del tío Tom, ¿sí? Que es una obra, como lo dice Luis Fer, clásica de Harriet Beecher Stowe y muy conocida, ¿verdad? Muy y referenciada. No en esa, por ejemplo, en Huckleberry Finn de Mark Twain, donde un negro se escapa, un negro joven, casi niño, pues todavía saliendo apenas de la infancia, entrando a la pubertad, se va con otro niño blanco, pero aunque el niño blanco, que es Tom Sawyer, comprende a Huckleberry Finn, ¿verdad? Y quiere que Huckleberry Finn sea libre, aún así, siempre en la novela, este niño negro va a ser el otro, Entonces sí, ellos recorren todo el río de Mississippi. Y esa novela es fabulosa por la comicidad, por la ironía que está. Y se vende como novela de aventura. Claro, se vende así, pero por el estado también de digamos, de picaresca, de los diferentes estados que recorren cuando ellos van en esa balsa por todo el río Mississippi. Pero aún así, este joven niño, Huckleberry Finn, siempre va a estar por debajo de Tom Sawyer. Y así lo escribe Mark Twain. Entonces, que Mark Twain era blanco, ¿verdad? Claro, Mark Twain era blanco, y en ese momento, cuando escribe Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer fue un éxito de ventas, un éxito editorial. Mark Twain se hizo incluso hizo una gran empresa editorial, llegó a editar periódicos también, pero siempre escribía con ese mismo enfoque que ella lo mencionó. Y ella lo reafirma, por ejemplo, con La cabaña del tío Tom, que también se vende, se muestra como una obra que busca sensibilizar sobre el papel de la mujer en la esclavitud y mostrar esa capacidad que tienen los esclavos de perdonar el maltrato, de perdonar la esclavitud, ¿sí? Entonces ella dice, eso no es escrito para los negros, ¿sí? Ese no es el sentir de los negros. Esta autora le escribió a los blancos, ¿sí? Porque es que narrar poéticamente cómo se presenta la cabaña del tío Tom, pero al mismo tiempo describir que a los hijos de su amo los atiende bien y a sus propios hijos les da de comer tirándole la comida al suelo, está mostrando como ese doble discurso, ¿verdad? Entonces, sobre eso ella afirma aquí. La escritora de La cabaña del tío Tom lo hizo para que lo leyera
Tom no lo hizo para que lo leyeran Tom, la tía Clon, que son los personajes negros, ni ningún otro negro. Sus lectores contemporáneos eran los blancos, los que necesitaban, querían o podían disfrutar de esa idealización. Entonces ella afirma, en los espacios académicos, científicos y en los espacios literarios, esa idealización del otro, del negro, funcionó muy bien. Sí, en la cabaña del tío Tom, digamos, bueno, no fue la única, esta autora de la cabaña del tío Tom, la que yo mencioné también, Flannery O'Connor, fue otra autora que también incluso ridiculizaba o ridiculiza en sus cuentos la figura del negro, o sea, el personaje negro. ¿Por qué? Hay varios cuentos de Flannery O'Connor, una escritora que se hizo muy conocida, escritora blanca del sur de Estados Unidos, y se hizo muy conocida porque precisamente publicaba estos cuentos dirigidos a los blancos, y en donde hablaba del otro, del negro, ¿no? Pero con Algunos condescendencia. cuentos, sí, con esa condescendencia, otras veces con esa idealización, pero toda esa condescendencia o idealización, ¿en dónde terminaban? Terminaban en esa generación de ese otro distinto y que aún así, pues, no estaba mal el que fuera excluido, aunque si es excluido, entonces el blanco, la tarea del blanco es tratar de instruirlo, de enseñarle, ¿verdad?, sobre la religión, sobre la moral y sobre el buen pensamiento. Así es. Ese es lo que menciona ahí Bueno, en ese. Luis, ¿y cómo pasamos del otro a la feminidad? Porque es que ¿Por qué precisamente en esa escogemos figura esa del teoría otro, de Tony para nosotros pensar porque es que se el puede constructo extender, de lo femenino? claro, porque se puede extender, porque ella dice, es que no solamente es el otro tiene que ver no solamente con lo masculino o con el color de piel, ¿no? Ella misma lo dice en este libro, El origen de los otros, lo dice en su primera novela, por ejemplo, dice, Ojos Ojos azules. Azules fue mi primera exploración del daño provocado por el odio racial a uno mismo, a uno mismo. Y ahí es donde ahí ella incluye la figura de la feminidad, o sea, la figura del el odio racial a, eh, Que uno se eh, puede sentir. a uno mismo, a uno mismo, incluso uno mismo como mujer, ¿no? En esta novela hay una escena en donde dos niñas, está Pécola, que es la niña que siempre quiere tener, que quiere, anhela tener ojos azules, y hay una niña blanca, pero esta niña blanca, por ejemplo, esta niña blanca trata de comprender a Pécola, ¿sí? Y en un momento determinado surge un conflicto entre ellas por un helado o algo así, un motivo muy infantil, muy pueril, ¿no? Y la niña blanca es cuando resalta su color, ¿no? Resalta su color por encima de las niñas que son negras, que son Pécola y las dos hermanas que eran amigas o trataban de ser amigas de Pécola. Y todas las voces son femeninas Todas las voces son en esa femeninas, primera novela. entonces por eso es que ella, dentro de esa figura del otro y de ese cuestionamiento del otro, mmm, ahí incluye también lo que es ser mujer, ser negra y ser de la comunidad afroamericana Y sentirte y fea o sentirse ser además fea. No solamente fea. sentirte, o Sí, sea, te sientes porque hay una categorización de negras bonitas, de negras que pueden estar ocupando un rol un poco más incluyente en esas casas blancas y negras feas. Entonces, es una novela muy interesante también sí, para buenísimo. pensar ese constructo
esa mirada a lo que es femenino, ¿sí? Yo creo, Luifer, en, en, en la comunidad negra, el asunto se recrudece, porque si bien las mujeres estamos en una lucha por conseguir espacios igualitarios, y se ha avanzado mucho y todavía eh, hace falta reconocimiento. Eh, yo creo que es más duro para una mujer negra. O sea, además de ser mujer, como lo dice Toni Morrison, ser negra cuesta. Sí. En una sociedad que privilegia el patriarcado, las prácticas patriarcales y además blancas. Y si no tienes ciertas características físicas de la mujer negra bella, ¿no? O sea, si sí, tienes rasgos más finos, más pronunciados, si no tienes rasgos finos, exactamente. Que fino vendría siendo que se acerque un poco más ejemplo, a lo blanco. Sí, claro, hay ciertos... Ser menos negra, tener la nariz un poco más fileña, no tener el pelo crespo, sino exactamente. Liso. Incluso hay, bueno, además de que hay varias películas, también hay varias figuras del arte y de la música, ¿no? Del espectáculo. Por ejemplo, Rihanna es una de ellas. Está Beyoncé. O sea, son figuras que se amoldan a ciertos paradigmas, ciertos modelos de belleza de la mujer afroamericana, ¿no? Pero hay una cantante, por ejemplo, que a mí siempre me gustó, desde los años 80 en que surgió, era una guitarrista que cantó y que ganó y ha ganado varios premios, incluso Grammys, pero que no tiene esos rasgos propios de la belleza afroamericana, esos rasgos delicados, ¿no? Ella es más bien de rasgos no es toscos. La negra, ella es esta, la de no es la negra Fast blanqueada. La de Fast Car, no. Es la negra, digamos, de rasgos bien pronunciados. Afro, nariz ancha, bien labios gruesos. Claro, ella es la que cantó Fast Car, que con esa canción, Fast Car, gana ese año, años 80, estoy hablando principios de los 90, gana Grammy por el mejor álbum. Ella era, no recuerdo ahora el nombre. Ella era una mujer, ella es, porque obviamente todavía vive, cantante, ella cantaba en bares y cantaba en las calles. Y empezó siendo corista de otra serie de cantantes, hasta que notaron, bueno, su gran voz, su potente voz, y empezaron a grabarla. Graban ese álbum, otros productores, bueno, blancos obviamente, y la graban a ella. Y ella, a partir de ese álbum, Fast Car, tiene pero como no se amolda a la figura de la belleza femenina afroamericana con esos rasgos delicados, últimamente ni siquiera la nombran, ¿no? Sí. Bueno, Luis Fer, yo creo que para ir ya cerrando, digamos, con las 3 claves. Esta vida y obra de Toni Morrison, y evitar caer en spoilers sobre Beloved, que es la obra que vamos a conversar el 31 de enero y con el que, y que buscamos provocar, ¿no? Con esta charla de hoy, a ayudar a los lectores que de pronto todavía no han empezado con Toni o que empezaron Beloved, pero todavía no agarran el hilo. Fue muy recurrente a principio de año, los primeros días de enero, incluso una lectora en diciembre nos puso una nota de voz comentándonos que había empezado Beloved
3 veces y se tenía que devolver, Claro. llegaba a la página 50 y se tenía que devolver porque sentía que no agarraba Claro, el hilo, la estructura de la novela, porque Tony no maneja una estructura en tiempo lineal, en hechos no es lineal. Entonces, eso mismo pasa con Ojos Azules, que fue también mi primera experiencia con Toni Morrison. Al principio, en las 30 primeras páginas, uno es como perdido porque ella cambia las voces. Entonces, vamos a dar como 3 claves que las identificamos desde nuestra experiencia para agarrar a Toni y que no se desanimen, porque, bueno, ahora recuerdo el caso también de otra lectora que llegó acá con Beloved casi a la mitad. Ella no está en este club, pero llegó casi a la mitad y dijo, no, lo tuve que dejar hace como 2 meses porque no logré conectarme con la obra. Le dijimos, dale una oportunidad a Beloved, dásela, por favor, pero siéntate a leerla de una vez. Y al final hizo una story en redes y nos mandó también un mensaje de texto agradeciendo ese consejo sobre la segunda oportunidad que le dio a Toni Morrison. Entonces, esas 3 claves, por favor. Claro, porque es que lo primero que hay que considerar es que Toni Morrison no es la escritora tradicional. O sea, ella no es la escritora, como ya lo mencionamos antes, típica, por ejemplo, como Flannery O'Connor, como la misma de La cabaña del tío Tom, estas escritoras o estos escritores norteamericanos, incluso como Harper Lee o como Truman Capote. Uno tiene que entender eso. Y esa es la primera exigencia que ella tiene. Por eso ella escribe esos prólogos. Ella misma en los prólogos, esa es la primera clave. Uno tiene que leer los prólogos de las novelas, sea de Ojos Azules o de Beloved, para poder ir ubicándose y entender que Toni Morrison te va a exigir como lector o como lectora. Y que te va a exigir atención. Entonces a veces uno pierde el hilo porque uno está leyendo la novela Beloved y la deja 1, 2 días, no lee, ¿verdad? Cuando va a retomar el hilo, le cuesta, ¿sí? Entonces vamos a dar una serie de claves para que eso no pase, ¿sí? Para que si, por ejemplo, yo dejé un día Beloved, la dejé un día, intente no cuando dejar pasar mucho cuando tiempo. la retome, ya entendí, o sea, tengo la clave, ya puedo entonces volver a agarrar el hilo. ¿Listo? La primera clave es, hay que entender que estas no son novelas escritas de la manera tradicional. Cuando se escriben de la manera tradicional es que siempre hay una persona, una voz que cuenta la historia. En estas novelas, como por ejemplo en Beloved, no ocurre así. Eh, Siempre hay cambio de voces que cuentan la historia y también hay cambios en los puntos, en los puntos de vista. ¿Sí? Entonces la primera clave que hay que entender es eso. Eso ya. No es una voz masculina, sino voces femeninas. Exactamente, nunca va a ser una voz masculina tradicional. Típica masculina tradicional. Bueno, la segunda clave es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo dejé de leer 1 o 2 días, una semana, Beloved, y cuando la voy a agarrar nuevamente, ¿cómo agarro el hilo? Hay que identificar un personaje de la historia central, ¿sí? Usted identifica el personaje de la historia central, que puede ser, por ejemplo, en este caso puede ser Seth o puede ser Baby Socks. Y ya ubicando ese personaje, ya uno enseguida vuelve y agarra el hilo, ¿sí? Porque estos personajes, lo que ocurre es que están contando la historia de cada uno de ellos, ¿cierto? Pero desde diferentes puntos de vista. Eso hace que uno a veces se pierda
¿sí? Porque a veces te están hablando, uno cree que la historia Es el central mismo va a rondar narrador. sobre, por ejemplo, la niña Pécola, ¿sí? En esta historia, pero resulta que quien cuenta sobre la niña Pécola no es la propia Pécola, sino que son las amigas de Pécola. Claudia Ofrieda. Exactamente. Entonces uno tiene que identificar ese personaje central, ¿sí? Para volver a tomar el hilo. Ya una vez lo identifica, listo, ya enseguida ya uno vuelve a agarrar el hilo y las claves de la lectura y se va a la novela, se va ella sola. La lectura es muy fluida. Por ejemplo, con Ojos Azules pasa que tú la entiendes toda desensamblada. Todo esto es como una colcha de retazos, o sea, va haciendo como retazos, retazos, retazos. Y llega un momento en la que tú dices, pero esto cómo pega, ¿cuándo va cómo va a pegar? Mira, tú no te das cuenta en qué momento tú cosiste esa colcha. O sea, claro, hay un momento que es maravilloso en la experiencia de lectura de Ojos Azules en la que, o sea, tú vienes a ver y ya armaste la historia cuando minutos antes tú estabas preguntándote cómo va a pegar todo esto. Claro, porque uno identifica que el personaje central es Pécola, pero la mirada hacia Pécola no está desde la misma Pécola, sino que están en las amigas, son las que cuentan la historia de Pécola. Entonces una vez ya identifica, es que son las amigas las que están contando la historia de Pécola. Ya enseguida la historia se va, ¿sí? Ya esa es la clave. Con Beloved pasa igual, ¿sí? Uno cree que es la historia de Seth, ¿verdad? Y todo lo que ella hace, pero es que resulta que hay otro personaje que es clave ahí, que es Baby Sox, que es la abuela. Y es que la abuela es la clave. La abuela es la clave porque la abuela es la que guarda la memoria de todo lo ocurrido en esto. Y la última clave, Luífer, para no hacer spoiler. Identificar a la abuela. Y la última es que estos puntos de vista son muy móviles, ¿sí? Sí. O sea, Toni Morrison nunca te va a contar una historia desde un punto de vista. Desde un solo punto de vista no te lo va a contar. Es lo que estamos mencionando antes. Con Ojos Azules pasa igual. Está el punto de vista de los padres de Pécola, está el punto de vista de las amigas de Pécola, ¿verdad? Están hablando sobre Pécola, pero entonces, ¿quién es que recoge toda la historia? Es una sola de las amigas de Pécola. En el caso de Beloved también pasa igual. Uno tiene que identificar, se está contando la historia de esa familia muy particular y de la aparición de un miembro, exactamente, de la aparición de un miembro, de una niña, una aparición muy mágica ahí, pero quien recoge toda la memoria, toda la historia central, es uno de esos personajes que es la abuela. Así es. Ya, bueno, con estas tres claves esperamos queden muy, muy animados para continuar leyendo a Toni, continuar leyendo Beloved si están con nosotros en el club, o comenzar a leerla, porque es un autor indispensable. Yo simplemente quiero anotar, Luífer, que uno puede realmente pensar todas las formas de la feminidad, todos los temas que atraviesa la feminidad, como la maternidad. La maternidad es un concepto clave y las miradas a la maternidad que le da Toni Morrison, que no son las convencionales. Si uno quiere revisar qué es eso de la desacralización de la maternidad, yo creo que esta es la autora, ¿verdad? Claro, algo antes de irnos, es que esta historia parte de una noticia que fue real. Fue real. Fue un hecho. Fue un hecho real. Un hecho real, sí. Entonces, y que tiene que ver con la maternidad y todo el escozor y, digamos, la polarización que pudo haber causado esta noticia tiene que ver con el concepto de la maternidad, porque involucra a una madre, ¿sí? Que asesina a su hija.
Entonces, eh, eso, por ejemplo, ya de entrada uno dice, uy, ¿cómo va a leer una cosa de esas, no? Pero bueno, esa magistralidad tiene Tony y te hace reflexionar y te hace mirar el tema de la maternidad, el tema de la sexualidad, la genitalidad, porque ella muestra cómo hay mujeres que sí deciden tener una vida marital con una pareja estable dentro de esas convenciones, pero como también hay mujeres que deciden llevar su vida sexual de una forma más libre, ¿sí? Entonces, también a través por ejemplo, Ojos Azules y las mujeres que son damas de compañía o que ejercen también como prostituta, ella también le da esa mirada a esa libertad de las mujeres y cómo hay sanción social alrededor de eso. Y me llama la atención que precisamente Tony siempre está resaltando de que cuando uno sanciona al otro, lo distancia porque se acuesta con todo el mundo o porque es una madre no convencional, eso como que hace sentir mejor al que juzga, ¿sí? Eso como que hace sentir mejor al que discrimina, porque siempre hay una causa para que ese sea otro, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en la narrativa de Tony. Sí, ella menciona en el libro El origen de los otros cómo se aliviana la carga de la culpa cuando nosotros pensamos o idealizamos precisamente a ese otro. Decimos, bueno, es mujer, es prostituta, pero claro, es porque le tocó ser, porque las condiciones la llevaron a eso, ¿sí? Pero Toni Morrison incluso se cuestiona, incluso cuando uno piensa así, lo que está es alivianando ese peso de la exclusión del otro. Y de haber contribuido a que ese fuera otro, claro. a que ese fuera otro, para que tú te sintieras superior si estás del otro lado. Digamos que Toni Morrison no le deja a uno ni siquiera vía de escape, o sea, siempre estamos, es muy cuestionadora, ¿no? Cuestiona mucho la manera que tiene uno de pensar, en la manera como ve al otro, en la manera como el hombre ve a la mujer, en la manera como la mujer incluso ve a las otras mujeres o como la mujer se ve a sí misma. Es tremendo. Es tremenda. Toni Morrison es una autora realmente, en términos, digamos, técnicos, a la técnica narrativa y tal, es muy completa, porque utiliza ese material de las palabras de una manera muy diversa, transgresora, ¿sí? Que uno no había visto antes. Y eso es lo que la hace distinta en términos, digamos, técnicos, así de la teoría literal. Pero en otros, en términos ya, digamos, sociales, también no te deja, te cuestiona, mejor dicho. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este material y a la orden ante cualquier solicitud que tengan sobre la obra de Toni Morrison, también comentarios sobre la charla y qué más les gustaría escuchar. Mil gracias. Hasta una próxima ocasión. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.